Nuestra mayor preocupación tiene que ver con los hijos que sufren las malas decisiones de sus padres. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cada día en la sociedad aumenta la maldad. Y cada día nos quejamos de las nuevas generaciones. Estoy cansado de escuchar a los viejos quejarse de los jóvenes. Vivimos reprochándole al joven que es rebelde, que ha perdido el sentido de la vida, que no sé en qué mundo vive, tantas cosas que le recriminamos al joven. Y los viejos hasta nos hemos convencido de que vivimos en un tiempo donde hay una generación de jóvenes rebeldes. Y por eso yo he escuchado a muchos ancianos decir: ¿qué tendrán los jóvenes de ahora que se echaron a perder? Y escuche lo que le voy a decir, porque estoy seguro que más de alguna vez también usted ha pensado que los jóvenes de ahora son más rebeldes que los de antes. No es verdad que los jóvenes de ahora sean más rebeldes que los de antes. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que tenemos una generación de padres desobligados. Y aparte de desobligados, bastante aguados, que no saben para nada cómo educar a un hijo. Y muchos creen que son padres solo porque han sabido engendrar. Y yo siempre he dicho algo que suena medio duro y que es quizás medio chistoso: engendrar hijos es hasta divertido. Educar es una misión bien complicada. Engendrar hijos, miren, lo pueden hacer la mayoría. Educar a los hijos solamente lo pueden hacer aquellos que toman en serio su responsabilidad y su misión de ser padres. Y por eso cuando un padre se queja de que su hijo es rebelde, mi hijo no me respeta, mi hijo es esto, mi hijo es lo otro, cuando me viene a contar lo que es su hijo, en pocas palabras me está contando el tipo de padre y el tipo de madre que fue. Porque el hijo es la imagen de su padre. Acuérdense que no en vano existe aquel dicho: de tal palo, tal astilla. Y por eso, cuando un papá se queja de su hijo, está en pocas palabras diciendo que no supo ser padre, que no supo ser madre. Y eso lo vamos a entender leyendo un texto de la Sagrada Escritura. El libro de Efesios, capítulo 6, en el versículo 1, 2 y 3, le habla a los hijos. Y yo siempre he dicho que este texto es el texto favorito de los papás, porque comienza diciendo: hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa para que seas feliz y goces de una vida larga sobre la faz de la tierra. Este texto a los papás nos encanta, porque cuando el hijo se vuelve rebelde, rapidito nos acordamos de este texto y le decimos al hijo: mira, escucha, hijo, aquí dice que el hijo tiene que honrar a su padre. Y yo estoy seguro que más de alguno escuchando este texto le da ganas de decirle a sus hijos: ¿ya escucharon? Me tienen que honrar porque así lo dice la Biblia. Pero ahora quiero leer lo que nos toca a los papás. Escuche: para tener hijos que nos honren, para tener hijos que nos respeten, para tener hijos obedientes, para tener hijos educados, escuche lo que viene. Versículo 4. Y ustedes, padres, atención, lo que debemos hacer:
no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y las advertencias que Dios pueda inspirar. Me detengo y ahora les explico lo que les quiero decir. Lo primero que debemos descubrir es que la educación del hijo no se da como por arte de magia. Educar es un arte. Y si queremos tener hijos buenos, los padres tenemos que ser verdaderos artistas para formar la conciencia de nuestros hijos. Y cada padre es responsable de sus hijos. Cuando yo era joven y estaba empezando en este mundo de la evangelización, a mí me encantaba cuando me decían: hermano, venga, hable con mi hijo rebelde. Yo iba con mucha alegría. Ahora cuando me dicen venga y hable con mi hijo rebelde, lo primero que me da ganas de preguntarle ¿es su hijo o es mío? No, pues es mío. ¿Y por qué no se hace cargo usted? Ah, porque qué bonito, yo me meto en problemas y que alguien más se haga cargo de mis problemas. Aquí vamos a entender una cosa: la educación de nuestros hijos depende principalmente de nosotros. Y yo puedo traer al mejor consejero espiritual, pero si yo como padre no asumo mi responsabilidad y no entiendo que para educar correctamente a un hijo hay que hacerlo de esta manera. Dice San Pablo: ustedes padres no sean pesados con sus hijos, más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que Dios pueda inspirar. La mayoría hemos intentado educar a nuestros hijos a base de golpes y de gritos. Y mire, la primera lectura decía algo que me encantó. Decía: aunque yo tengo la autoridad para pedírtelo, te lo pido en el nombre del amor. ¿Y cuántos papás, porque somos papás, nos creemos con autoridad de tratar al hijo como si el hijo fuera un animal al que hay que domesticar? Y por eso yo siempre le digo a las señoras: antes de agarrar a chanclazos a sus hijos, háganse una pregunta: ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Será esta la forma en que Dios quiere que yo eduque a mis hijos? Porque miren, no sé cómo sean las mamás en Ecuador, pero en México la mayoría de las mamás no dialogan. Solamente algo les molesta, se quitan la chancla y la lanzan. Y si no te pegan, todavía te dicen: tráeme la chancla. Y el pobre niño sabe que le van a pegar con la chancla, pero si no le llevas la chancla le va peor. Entonces el pobre hijo empieza a hacer las cosas solo para evitar el castigo. Y por eso yo digo, los padres debemos de preguntarnos: ¿estamos educando o domesticando a nuestros hijos? Educar es formar la conciencia. Domesticar es hacer que el hijo haga las cosas solo porque yo se lo pido. Y por eso hay hijos, miren, que frente a sus papás son unos santos, pero se alejan un poquito de sus papás y se convierten en unos diablitos. Y cuando al papá le dicen: oiga, su hijo se está portando mal, el papá dice: no lo creo, me están mintiendo, porque mi hijo aquí en la casa mi hijo es bien portadito. Claro, lo domesticó. Y por eso en vista del papá, en vista de la mamá, el hijo es súper educado. Y yo siempre le digo a los papás: vayan a los colegios donde tienen sus hijos y vean cómo sus hijos se comportan cuando ustedes no los están viendo. Yo recuerdo que un día pasé frente a un salón donde estaban los estudiantes recibiendo clase. Era el año 2021, cuando todavía era obligatorio llevar una mascarilla. Me di cuenta que la mayoría de los alumnos estaban dormidos, mientras el profesor estaba como loco enseñando. Los alumnos estaban dormidos, otros reclinados sobre el escritorio.
Algunos se habían quitado el cubrebocas y se lo habían puesto aquí para que la luz no le diera en los ojos. Y estaban tranquilos. Y yo me hacía una pregunta: ¿dónde estarán los papás de estos niños? Porque supuestamente mandan a sus hijos a estudiar. Si supieran lo que hacen sus hijos en el colegio, creo que lo pensarían 1000 veces antes de mandarlos al colegio al día siguiente. Mire lo que hacía mi papá. Mi papá iba el día que menos lo pensabas. Pedía permiso para entrar, preguntaba: ¿dónde está el salón de Dimas? No, por allá. Cuando volteabas a ver, ahí estaba mi papá viéndome fijamente en la ventana. Y todavía me hacía: ¡pobre de mí! Si me encontraba haciendo bulla, si me encontraba viendo para otro lado mientras el profesor estaba hablando, en la casa me esperaba un castigo seguro. Y luego hablaba conmigo y me decía: oye, estás perdiendo el tiempo, decide lo que quieres hacer, estudiar o trabajar, porque de ocioso no vas a estar en mi casa. Porque muchos hijos ahora, con tal de no estudiar, le dicen al papá: papá, ya no quiero ir al colegio, para quedarse de vago y ocioso en la casa. ¿Y cuánto hijo ocioso y vago tenemos que no estudia ni trabaja? Y por eso mi papá fue claro: mira, estás en una etapa decisiva de tu vida, estudia, y si no quieres estudiar, trabaja, pero vagos no quiero en la casa. Tristemente, a nosotros se nos ha olvidado que tenemos hijos, y la mayoría manda a los hijos a la escuela, no tanto porque quiere que sus hijos se formen, sino porque ya no soportan a los hijos en la casa. Y por eso en plena pandemia, cuando se suspendieron las clases, muchos reclamaban: ¿cuándo van a iniciar las clases? Y quedó demostrado en la pandemia 2 cosas: que los padres no soportan a sus hijos y que los esposos tampoco se soportan. Por eso aumentaron los divorcios, porque al pasar más tiempo juntos se dieron cuenta que no se soportaban. Y por eso Pablo dice que nosotros debemos de tener en cuenta eso. Debemos de educar a nuestros hijos no usando la fuerza, sino las instrucciones que Dios nos pueda inspirar. Y para eso, el hombre, la mujer, tienen que ser hombres y mujeres de Dios. Porque solo un hombre y una mujer de Dios sabrá corregir de acuerdo a las instrucciones que Dios sabe inspirar. Pero imagínese aquel hijo que no tiene un padre que sea católico practicante, aquel hijo que tiene una madre que no es católica practicante. ¿Cómo podrán educar a ese hijo según la voluntad de Dios? Cuando yo veo a todos los jóvenes que van por el mundo, que se pierden en la maldad porque no tuvieron padres que supieran educar según la voluntad de Dios, yo le doy gracias a Dios, porque yo tuve a un papá, yo tuve a una mamá que se convirtió en nuestro modelo de vida. Y escúcheme lo que le voy a decir: la mejor manera de educar a un hijo es con el ejemplo. Muchos papás ya se cansaron: es que yo ya hablé con mi hijo, ya le hablé en diferentes idiomas y no entiende. Por eso mismo, porque se la pasa hablando. Y el hijo no hace lo que el padre dice, el hijo hace lo que el padre hace. Y por eso, si tú tienes un hijo rebelde y quieres que tu hijo cambie, cambia de vida. Camina por donde tienes que caminar. No le puedes decir al hijo: camina por aquí, si tú caminas por otro camino. ¿Por qué yo estoy en la iglesia? ¿Por qué yo predico? Porque yo vi a mi papá caminando aquí. Yo vi a mi papá predicando. Algunos ya les he contado que mi papá cumplirá en febrero 52 años predicando la palabra de Dios. Y desde niño yo solo recuerdo una cosa: siempre veía a mi papá con su Biblia. Siempre vi a mi papá con una Biblia en la mano. Nunca vi a mi papá con una botella de cerveza en la mano. Gracias a Dios que tuve un padre que en su mano siempre tenía una Biblia. Por eso yo tengo una Biblia.
Si yo hubiese tenido un padre alcohólico con una cerveza en la mano, yo les aseguro una cosa, yo no estuviera aquí. Yo también anduviera ahora con una cerveza en la mano. Y cuando tú te conviertes en aquello que quieres que sean tus hijos, no necesitas obligarlos. Por ejemplo, nosotros intentamos repetir la historia con nuestros hijos. Yo quiero ser para mis hijos aquello que mi papá fue para nosotros. Porque mi papá nunca nos obligó a leer la Biblia, nunca. ¿Cómo empecé a leer la Biblia? Porque yo me di cuenta que mi papá tenía muchas Biblias y él siempre andaba con una Biblia y yo quería una Biblia para mí, pero yo quería una Biblia chiquitita que fuera de mi tamaño. Recuerdo que un día mi papá fue a dar un curso bíblico a una parroquia de una semana. Todos los catequistas se iban en la noche y dejaban en el salón parroquial sus Biblias. Una noche me levanté y vi que había sobre una mesa todas las Biblias de los catequistas y me puse a buscar entre ellas. Encontré una Biblia pequeñita, me lo metí a la mochila porque pensaba robarlo. Y dije, por fin encontré una Biblia de mi tamaño, chiquitita como a mí me gusta. Pero mi papá siempre era bien vivo. Antes de irnos de ese lugar, revisó mi mochila para ver si no llevaba algo que no había traído y descubrió que me estaba robando una Biblia pequeñita. Y cuando vio que me estaba robando una Biblia, obviamente me dijo que eso no era correcto, pero también me felicitó y me dijo, qué bueno que tienes deseo de tener tu propia Biblia. Yo te voy a comprar una Biblia. Ahora que pasemos por tal ciudad, te compraré una Biblia. Pasamos por tal ciudad, me llevó a un puesto de juguetes y me dijo, escoge el juguete que quieras. Lo pensé y dije, ya sé por qué lo hace. Porque no me quiere comprar la Biblia. La Biblia era más cara que el juguete. Así que le dije a mi papá, no quiero el juguete, yo quiero mi Biblia. Me llevó a un puesto de dulces. Como sabía que yo comía muchos dulces, pensó que me iba a sobornar con dulces y me dijo, agarra los dulces que quieras. Y le dije, no, yo quiero mi Biblia. Bueno, fuimos a una librería católica, me compré una Biblia latinoamericana pequeñita y después salimos al mercado y me compré una mochilita pequeñita. Después me compró una libretita chiquitita con un lapicerito chiquitito y me dijo, lee tu Biblia, apunta aquí todo lo que vayas aprendiendo. Y siempre que íbamos a la iglesia, él tomaba su mochila con su Biblia, yo también tomaba la mía. Así fue como yo tuve cercanía a la palabra de Dios. Nunca fue necesario que mi papá me dijera, lee la Biblia, si no lees te voy a pegar. Nada de eso fue necesario, porque Él me transmitió la vida cristiana con su testimonio de vida. Cuando tú no vives aquello que quieres que tus hijos vivan, los puedes torturar y los hijos nunca harán eso que le pides. Y eso estoy intentando hacer ahora con mis hijos. Tengo un hijo que ahora ya tiene 4 años. Cuando tenía 2 años me dijo, papi, yo quiero una Biblia bebé. O sea que una Biblia chiquitita. ¿Dónde consigo una Biblia bebé? Se me ocurrió darle una latinoamericana. Pensé que se iba a conformar como yo. Vio la Biblia latinoamericana pequeñita y me dijo, no es bebé. Quería una Biblia más pequeñita. Le dije a mi papá, oiga, Dieguito quiere una Biblia bebé, pequeñita. Yo no tengo ninguna que sea católica. Y mi papá me dijo, yo tengo una de los Testigos de Jehová. Y me la mostró, pequeñita y bonita. Y me dijo, al cabo, no sabe leer, que se la lleve. Para que vaya acostumbrándose a cargar una Biblia. Le dimos la Biblia de los Testigos de Jehová llena de herejías. Y él feliz con su Biblia bebé. Y mire lo que hace hasta el día de hoy. Siempre que vamos a la iglesia, lo primero que hace es, papi, mi Biblia bebé. Y va corriendo y lleva su Biblia bebé. No sabe leer hasta hoy, pero él va a la iglesia y lleva su Biblia bebé. Y algo que me encanta, hace poco los escuché jugando con mi hija mayor. Y mi hija decía, oye, juguemos. ¿Pero a qué jugamos? Y Dieguito dijo, juguemos a la iglesia, dice que yo soy el hermano Dimas. Y se pone a predicar.
Y mi esposa decía, no sé de dónde ha aprendido tantas frases de la Biblia, pero la que más repite es aquella de San Pablo que está en la carta a los romanos, que dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando yo escuché que mi hijo decía que iban a jugar a que él era yo, me dio alegría. Qué bueno que mi hijo quiera ser como yo. Pero también me asusté. Pobre de mí si me equivoco, porque mis hijos me están viendo y serán lo que yo soy, porque el hijo es el reflejo de sus padres. Por eso, hoy vamos a entender una sola cosa: la educación de nuestros hijos no depende de nadie más que solo de nosotros. Las instituciones, los consejeros, todos los que puedan poner un granito de arena, solo facilitan un poquito nuestra misión, pero no nos libran de la responsabilidad de ser quienes debemos educar a nuestros hijos. Y como ya les dije, guardemos nuestras palabras y dirijamos a nuestros hijos con nuestra vida. Les pongo un ejemplo y finalizamos. Había un cangrejo que tenía a su hijito Cangrejito y le dijo: oye, quiero llevarte a la ciudad la próxima semana, pero primero quiero estar seguro de que sabes caminar. Y el cangrejito dijo: sí, papá, ya puedo caminar, quiero estar seguro. A ver, camina para allá. Y se fue el cangrejito para allá. Ahora ven para acá. Y allá viene el cangrejito. Ahora, así lo tuvo toda la tarde, para allá y para acá, hasta que se detuvo el papá cangrejo y le dijo: a ver, detente, no te puedo llevar a la ciudad, me he dado cuenta que no sabes caminar. Y el cangrejito: pero ¿por qué, papá? Caminas de lado, así no se camina. Y el cangrejito le dijo: papá, ¿y no te has visto cómo caminas tú? Tú también caminas de lado. Yo de ti aprendí a caminar. Y si tú me dices que yo no sé caminar, entonces tú tampoco sabes caminar. A veces nosotros queremos corregir la vida de nuestros hijos, cuando nuestros hijos conocen la porquería de vida que llevamos. Y por eso hablamos. Y el hijo mira y dice: ¿qué tanto habla? Quiere que yo me porte bien. ¿Y cómo se porta él? Quiere que yo viva bien. ¿Y cómo vive él? Quiere que yo sea un hombre de bien. Y ellos viven peleando. ¿Cómo vamos a tener autoridad para formar a nuestros hijos si nosotros estamos deformados? Por eso, estas tardes de alabanza, de predicación, sirven para eso, para dejar que Dios moldee nuestra vida a través de su palabra. Obviamente, no siempre será agradable. A veces lo que Dios nos dice al corazón nos caen como pedradas. Y si usted ha sentido que en estas tardes de predicación la palabra de Dios llega a su vida como pedradas, a la otra mejor póngase su casco, y así no le va a doler. Y si le duele, aguante. Yo escuché algo que decía el presidente de El Salvador y me gustó. El presidente de El Salvador decía: estamos purificando el país, pero esta purificación es un proceso doloroso. Y él dijo: esto es como combatir una enfermedad. Hay que tomar un remedio, una medicina que es amarga. Cuando dejamos que Dios corrija nuestra vida, cuando queremos que nuestra vida sea diferente, hay que tomar un medicamento que es amargo. Y que si no resistimos a ese momento doloroso en que la palabra de Dios pone en tela de juicio nuestra vida, vamos a irnos llenos de orgullo diciendo, como dice la canción mexicana: aunque esté perdido, no me sé rajar. Pidamos a Dios entonces que estos días sean días de reflexión y que nos quedemos también con aquella frase que decía el Evangelio: llegará el tiempo en que desearemos estar, aunque sea un día, en la presencia del Hijo del Hombre. Estamos viviendo un tiempo de gracia, y si no lo aprovechamos, más adelante nos vamos a dar cuenta que perdimos la oportunidad que Dios nos daba de corregir el rumbo de nuestra vida y el rumbo de nuestra familia.